así también, el versículo 28, que habló estas cosas como el Padre me enseñó. Es decir, que Él tenía esta íntima relación con el Padre mismo, y Él llegó para explicarnos quién es Dios. Él llegó con las palabras de Dios el Padre como el mediador que Dios nos dio como profeta, como el apóstol enviado por Dios. El capítulo 8, el versículo 47, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. El capítulo 14, versículo 10. Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entonces, quizás solamente leyendo esto del capítulo 17 ahora, los versículos 6 a 8, he manifestado tu nombre, es decir, la revelación de quién es Dios, a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste. Y les recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. El versículo 14, yo les he dado tu palabra. Cristo realmente llegó con la palabra de Dios, con la autenticación, con las obras, los milagros, todas sus obras mostrando que Él fue enviado. Es la autenticación de su apostolado. Cristo, el apóstol del Padre. Dado que Cristo no escribió ningún libro, carta o evangelio, ¿cómo es posible que tenemos la palabra del Padre que Cristo habló? Tenemos los libros, cartas y evangelios de Jesucristo por medio de los apóstoles o la banda apostólica. Nosotros tenemos esto con la autoridad de Cristo mismo. La Biblia no es un manual de teología. Tenemos unos manuales de teología, buenos libros que estamos aquí. La Biblia realmente no es un manual. No es, la respuesta a la pregunta está aquí en tal página, como un manual que los hombres han escrito. La Biblia es la historia de la revelación de Dios sobre su redención del hombre. Y todo esto es en Cristo Jesús. Y nosotros a veces hemos usado la Biblia solamente como un libro de respuestas a problemas en la vida, que es mucho, mucho más que esto. Nos da la historia de la salvación que hay en Cristo Jesús. Todo esto nos da el enfoque en Cristo. Otra vez haciendo esto que ni tampoco un tomo de teología sistemática, sino un conjunto de escritos de profetas y apóstoles que nos dan la historia de la salvación en Cristo Jesús. Hay progreso en la revelación de Dios en su historia de la salvación. Entonces, quizás esto es algo en lo cual que no han pensado mucho algunos de ustedes. Pero la Biblia nos da desde el principio de la creación, Génesis 1:1, hasta
lo final de Apocalipsis 22, 21, nos da esta historia de la obra redentora en Cristo Jesús. Él es, sí, esta semilla prometida. Y Él llega a salvarnos. Y, sí, Señor, traer una salvación para toda la creación. Y los que creen en Él, pues tienen salvación. Y hasta la creación misma, ¿cómo es? Gime. Y hay un gran día que viene cuando por medio del gran Salvador, Redentor, Cristo, vamos a ver una nueva tierra, cielos nuevos, un mundo nuevo. Dios no se equivocó a crear todo esto, pero la caída del hombre ha traído consecuencias en todo el universo. Pero Cristo llegó. Y Él es el enviado de Dios con la palabra de Dios. Y ahora con esto vamos a enfocar unos pocos minutos ahora en el apostolado de los apóstoles de parte de Jesucristo. Pueden ver cómo es paralelo en esto. Pues he escrito aquí que hay concordancia entre todos los libros de la Biblia. Cada uno de los autores tiene su propio vocabulario y estilo. Sin embargo, todos presentan el mismo mensaje, doctrina y verdad de Cristo. Pablo nos habla del apostolado igual como Juan. Leamos en Efesios 2:20, en comparación con Juan, el Apocalipsis, en Apocalipsis 21:14. ¿Alguien nos hace el favor de leer Efesios 2:20? Quizás Manuel puede ayudarnos con esto, por favor. Y por este lado, ¿quién puede leer Apocalipsis 21:14? Con voz así alta que todos pueden oír bien. ¿Quién por este lado? Apocalipsis 21:14. ¿Sí? Sí. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Okay, entonces tenemos nosotros, como hablamos anoche, el fundamento apostólico. Los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento con el fundamento del Antiguo Testamento tenemos lo que es el fundamento de la iglesia. Cristo Jesús es que la piedra angular. Y Él, pues, nos ha dado este fundamento. Y ya el edificio va para arriba, ¿no? Así, pues nosotros parte del templo, cada uno en Cristo Jesús. Y el templo va creciendo en la construcción. Pero ya no podemos poner el fundamento de nuevo. Este es el cuadro. Apocalipsis dice, ¿cómo? 21:14 es. Sí, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Creo que... 14, perdón, culpa mía, perdón. Es el versículo, sí, por supuesto, con esto nosotros tenemos en el versículo 11 el asunto que Dios iba a purificar todo este mundo de pecado y hacer un nuevo mundo, cielos nuevos y tierra nueva, con el poder de Cristo, con la segunda venida de Cristo. Pero tenemos también esta referencia al fundamento apostólico por Juan, que dice el versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y todo ello los 12 nombres de los apóstoles, del Cordero. ¿Qué? No, está bien, hasta allá. Ahora quiero leer 2 párrafos de este libro, El Fundamento Apostólico, que hay unos pocos más allá, ¿Don? ¿Todavía hay?
Ah, bueno. ¿Y cómo es el precio de ese libro? El Fundamento Apostólico por José Grau. 5 pesos. 5 pesos. Y si no tiene los 5, yo creo que hay préstamo allá sin intereses y él está listo. Pero es un libro que deben leer para entender cómo es el apostolado. Grau, el español, pues él ha escrito unos 28 libros en español y creo que unos 9 en catalán. Él vive allá en Barcelona, España, con su señora María. Cristo llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos y los